Hola, hola a todos, qué gusto saludarlos, compañeros, maestros, todos en general quienes estén viendo este video. El día de hoy te voy a explicar paso a paso cómo calcular la rotacional de un campo vectorial utilizando la regla de Sarrus. Esa regla de trazar líneas para arriba, para abajo, un triángulo que va hacia abajo, un triángulo que va hacia arriba, nos sirve demasiado. Y bueno, aquí te vamos a explicar paso a paso cómo encontrar tus valores positivos, negativos y representarlos en sus direcciones. Entonces, sin más, vámonos con el video. Rotacional de un campo vectorial paso a paso, ¿ok? Quiere decir que nos dan una función que recibe un vector y devuelve un vector. Su definición de rotacional en coordenadas cartesianas son las dos formas que aparecen en los libros, donde en sí el rotacional no es otra cosa que una determinante. Aquí tenemos que en habla de x, f vector, es igual a la derivada parcial con respecto a x en dirección y este tendría un vector f1. Así en cada una de ellas tú puedes encontrar la fórmula de esta manera, abreviada en vez del nabla y x. Aquí esto quiere decir rot f, la rotacional de f vector es igual a esta fórmula. Aquí te la voy a explicar. Entonces tenemos que las letras de arriba es en la dirección que va a ir y se identifican como vectores unitarios. Aquí las tenemos como en dirección y, dirección j y dirección k. Las derivadas parciales, ¿cuáles son? Pues son las de en medio. Derivada parcial con respecto a x, derivada parcial con respecto a y, derivada parcial con respecto a z. Y por último, los componentes del campo vectorial, que los estaremos identificando como f1, f2 y f3. Ahora vamos a hacer un ejemplo para resolver aplicando la regla de Sarrus. Ok, tenemos que sea f vector de x, y, z es igual a x, yz, x cuadrada, xy. Esto es igual a xy colocando y en su dirección más x cuadrada en dirección j más xy en dirección k. Eso es lo primero que debemos de hacer. Ahora vamos a calcular la rotacional aplicando la regla de Sarrus. En el paso 1 se colocan los valores de F1, F2 y F3. Como podemos ver, aquí está donde F1, F2 y F3. Simplemente vamos a agarrar nuestra función y vamos a colocar en F1 que es x, y, z, en F2 que es x cuadrada y en F3 es xy. Aquí lo podemos ver. Entonces lo primero que debemos de hacer es colocar los valores de F1, F2 y F3. En el paso 2 se saca el primer valor positivo. Entonces tenemos que la rotacional la vamos a identificar aplicando la regla de Sarrus. Vamos a colocar una línea como la que se ve aquí, esta línea amarilla que cruza los valores para sacar el primer valor positivo. Entonces, como vemos, cruza en la derivada parcial con respecto a y, cruza con la dirección en y cruza con xy. Lo vamos a colocar así tal cual. Entonces la rotacional es igual a al primer valor positivo, que es la derivada parcial con respecto a y. Entre paréntesis ponemos xy porque también lo está cubriendo esta primera línea, y colocamos la dirección en la que va, que es y. Ok, entonces el paso 3 se saca el segundo valor positivo. Colocamos ahora, en vez de esta raya que traza justamente a la mitad, vamos a colocar un triángulo. Vamos a empezar colocando una línea arriba justo del anterior que va a cruzar a la derivada parcial de z, la dirección en j, y va a llegar a x, y, z, que es f, el f que corresponde a f1. Entonces se saca el segundo valor positivo. Tú lo vas a ir acumulando. Aquí tenemos que el segundo valor positivo le vas a poner más la derivada parcial con respecto a z, entre paréntesis x, y, z en dirección j. Y lo mismo para el paso 4. Se saca el tercer valor positivo, volteamos el triangulito, ahora ponemos la línea
hasta abajo, que va a tocar la derivada parcial con respecto a x, va a llegar a la dirección k y va a terminar en la función en f2. Entonces vamos a ir acumulando nuestros valores positivos. Este sería el tercero y sería agregándole más la derivada parcial con respecto a x, entre paréntesis x cuadrada en dirección k. Ahora vamos, como el paso 5, a sacar valores negativos, 3 positivos y 3 negativos. Ya sacamos los positivos, ahora vamos a ir con los negativos. Te los voy a poner en color naranjita para que los identifiques que esos son los negativos, ¿ok? Ahora, la rotacional es igual, vamos a trazar ahora en viceversa una línea, tú la identificas aquí en color rojo y esta línea va a tocar la derivada parcial con respecto a y, va a tocar la dirección en k y el f1, que es x, y y z. Entonces ya tenemos nuestros 3 valores positivos, agregamos un signo de menos que va a representar el valor negativo y colocamos los valores por los que pasa esta línea roja, ¿no? Que es la derivada parcial con respecto a y de x, y, z en dirección k. Lo mismo para el paso 6, se saca el segundo valor negativo. Aquí lo vemos, ponemos la línea que va a trazar justo arriba de esa, que es la derivada parcial con respecto a x en dirección k y va a terminar con f3, que es xy. Lo coloco en naranja los negativos para que tú los vayas identificando. Lo agregamos con el signo negativo, derivada parcial con respecto a x de xy en dirección j. Como tú puedes ver, toca ese triángulo estos valores. Ahora, paso 7, se saca el tercer valor negativo. Volteamos el triangulito, tenemos que la rotacional es igual a los puntos, los valores por donde pasa este triángulo. Te lo pongo en color naranja, te recuerdo los negativos y obtenemos que le vamos a poner menos como negativo a la derivada parcial con respecto a z. Aquí está pasando con respecto a z, son los puntos a donde llega el triángulo. X cuadrada, que es f2, aquí vemos, y la dirección en y. Ok, dicho esto, ya tenemos 3 positivos, 3 negativos y como paso 8 se deriva parcialmente cada parte de acuerdo a la variable. Aquí tenemos que la rotacional es igual a la derivada parcial de y con respecto a y de x, y en dirección y, más la derivada parcial con respecto a z, que entre paréntesis x, y, z en dirección j, más la derivada parcial con respecto a x, entre paréntesis x cuadrada en dirección k, menos los 3 negativos, que es derivada parcial con respecto a y, entre paréntesis x, y, z en dirección k, menos la derivada parcial con respecto a x, entre paréntesis x, y en dirección j, menos la derivada parcial con respecto a z, entre paréntesis x cuadrada y. Ya tenemos nuestros 6 valores, 3 positivos, 3 negativos, derivamos parcialmente cada parte de acuerdo a la variable y obtenemos que aquí vamos a derivar con respecto a sus letras. XY, la derivada sería x por 1, porque y derivada vale 1, lo que nos da x, colocamos su dirección, el valor de positivo y derivamos la segunda parcial. La segunda derivada, perdón. Entonces, la derivada parcial con respecto a z, tenemos que un valor de x, y y z, entonces colocamos aquí lo siguiente. X, y por 1, que z derivada vale 1, nos da x, y, z en dirección j, ¿ok? Ahora, la derivada parcial con respecto a x, tenemos que x cuadrada derivada directamente vale 2x en dirección k. Lo mismo para las negativas, la derivada parcial, pero colocamos los signos negativos. Es súper importante. Tenemos que la derivada parcial con respecto a y, aquí buscamos y vale 1, x, z por 1 nos da xz en dirección k, menos la derivada parcial con respecto a x, tenemos xy, multiplicamos 1 por y porque x vale 1 derivado parcialmente y tenemos que y en dirección j menos la derivada parcial con respecto a z. Como no hay z, colocamos el 0 en dirección y. Por ahora es todo. Vamos a pasar al paso 9, donde se juntan los vectores. Los y
con los I, los J con los J y los K con los K. Ok, como puedes ver aquí ya los junté. Tenemos XY, X en dirección Y más XY menos Y en dirección J, como tú puedes ver aquí, XY, aquí se me fue la Z de más, perdón, aquí no la veas, esta Z no va, XY, entonces eso va en dirección J más 2X menos XZ en dirección K. Aquí ubicamos las K, como tú puedes ver, aquí está 2XK menos XZ, así tal cual las pones entre paréntesis para ubicarlas en dirección J. En dirección K, perdón, la flechita de arriba indica la dirección. Y esto sería igual, sin los paréntesis, a X, XY menos Y, 2X menos XZ. Entre paréntesis y separamos con comas los vectores Y, los vectores J y los vectores K. Este vendría siendo I, estos de aquí J y estos K. ¿Ok? Entonces, ya sin los pasos, ahorita te voy a poner cómo debe de quedar. Este es el resultado. Aplicando la regla de Sarrus, buscamos 3 valores positivos, 3 negativos, derivamos parcialmente de acuerdo a cada variable. Se juntan los vectores I con los I, los J con los J, los K con los K, y estos los ponemos así en sus direcciones. Los simplificamos en este orden, separados por comas, y ese sería el resultado. Como ves, es prácticamente que es cumplir paso a paso, pero realmente está muy sencillo. Y bueno, ya sin los pasos, así debe de quedar el problema. Tenemos que la función de f vector x, y, z es igual a xyz, x cuadrada, xy es igual a x, y, z en dirección y más x cuadrada en dirección j más xy en dirección k. Calcular la rotacional, obtenemos su fórmula y sacamos los 3 primeros valores positivos, los 3 negativos. Tú ya debes de saber, utilizando la regla de Sarrus, para identificar los valores positivos, negativos, simplemente hay que trazar líneas, por eso te lo puse paso a paso. Esto es resumido. Entonces sacamos los 3 valores positivos, después los 3 valores negativos y derivamos parcialmente cada uno. Entonces nos da un valor de la rotacional es igual a x en dirección y más x y z en dirección j más 2x en dirección k menos xz en dirección k menos yj en dirección menos y en dirección j menos 0 en dirección y. Aquí se pasó a poner las flechitas, pero las letras indican la dirección hacia donde va. Entonces tenemos que x en dirección y más xy menos y en dirección j más 2x menos xz en dirección k. Aquí tenemos ya resumido y cualquiera de estos dos valores sería correcto. Como te recuerdo, aquí la flechita indica la dirección de la letra. Aquí no se les pusieron las letras, pero no importa. La letra nos identifica la dirección en donde va. Tú guíate por estas flechitas. Entonces, como vemos, si tú llegas a esta respuesta, es válida. Y si la quieres simplificar con esta otra, también es válida. Cualquiera de las dos. Si te ha servido este video, déjame saber tu opinión aquí abajo en la caja de los comentarios. Dale like y comparte.